Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. ¿Cómo empieza una buena historia? Esa pregunta no me dejó dormir varias noches, el autor muriendo para renacer, un Dios generoso apareciendo y haciéndote vivir la experiencia del título. Sinceramente es lo que desearía ahora mismo. En esta situación en la que me encuentro actualmente es preferible la muerte y el renacer. Un niño miraba al cielo con sueños de grandeza y pensaba ser el más grande de todos. Su nombre era Aurelius Albertus, él nació en una humilde familia. Cuando él nació, la primera frase que escuchó fue la de su padre, un joven señor algo musculoso más que el promedio, su piel blanca y sus ojos negros al igual que su cabello, miraron mi cuerpo. Un doctor en la sala, que había atendido al parto, dio una sonrisa abajo de la mascarilla. Es un niño, señor, Marco. El señor llamado dio un suspiro y extendió los brazos. Con una suavidad tomó el cuerpo del bebé, mientras unos llantos salían del bebé, una pequeña risa salió de sus labios y me susurró en el oído. La vida es cruel y te golpea a cada momento. El médico miró al hombre algo sorprendido mientras negaba con la cabeza. Una mujer estaba tendida en la cama y Marco la miró con algo de fastidio. Marco, ¿cómo está el bebé? La voz suave de la mujer llamó la atención de Marco, que miró a la mujer y ésta lo miró inquieta al padre de su hijo implorando una respuesta. Marco, sin dirigirle la palabra, entregó el niño a la mujer. La mujer miró al pequeño niño con una sonrisa llena de amor, mientras su padre dio media vuelta para marcharse. La voz cálida de la mujer se escuchó en la sala, esa voz que parecía cálida estaba inquieta por ver cómo se marchaba su esposo. Marco. Dale un nombre a nuestro hijo. La mujer miró con unos ojos suplicantes a Marco, que se detuvo para voltear y mirarla unos segundos mientras tocaba su mentón y pensaba. Un nombre. Fueron las palabras de Marco mientras dejaba de tocarse el mentón. Aurelius, ese será su nombre, aunque le queda muy grande para ser un hijo tan inútil. Marco solo dio media vuelta y se fue de la sala mientras el doctor tenía una mueca debajo de la máscara y se decía a sí mismo: qué hombre tan arrogante. Unos años pasaban mientras mi madre me cuidaba y mi padre por otro lado se la mantenía fuera de la casa. Mi madre tuvo peleas frecuentes con mi padre por llegar tan tarde. Después de unos meses las cosas se estabilizaron. Mi madre había llegado a la casa algo temprano y mi padre estaba con una cerveza en la mano mientras miraba la televisión. Ella negó con la cabeza negando la actitud de su esposo. Ella dio un suspiro y miró las compras. Un pequeño Aurelius estaba durmiendo en la pequeña cuna que estaba en la sala. Los ruidos de su padre viendo la televisión no le molestaban en lo absoluto. La mujer dio otro suspiro mientras empezaba a hacer la comida. Después de preparar la comida, ella se acercó a Aurelius, siendo recibida con un llanto. La madre de Aurelius sujetó a su bebé en sus brazos y comenzó a mecerlo. Con una voz suave empezó a cantar una canción. ¿Dónde está el bebecito de mami? ¿Dónde está el bebecito de mami? ¿Dónde está el bebecito de mami? ¿Dónde está? El bebé con esa canción se calmó y miró a su progenitora con unos ojos curiosos. Ella empezó a alimentarlo. Una pequeña risa salió de los labios de la mujer. Ay, mi amor, pareces que estás más hambriento el día de hoy. El bebé tomaba la leche a montones mientras se llenaba, dio un eructo pequeño y la mujer le empezó a dar palmaditas. Un susurro salió de los labios de la mujer mientras se escuchaba a su padre quejarse. Espero que crezcas grande y fuerte. A los 3 años Aurelius empezó a hablar perfectamente sin tartamudear, siendo considerado por su madre como un prodigio al poder expresarse correctamente, pero a su padre no le importó y lo vio como algo completamente normal. Después de unos años su madre lo inscribió a una escuela para que socializara con más personas. Ese día los ojos del pequeño Aurelio brillaban con curiosidad. En su primer día su madre lo llevó a una escuela del preescolar y los ojos de Aurelio miraban a su madre con curiosidad de la nueva ruta que estaban haciendo. ¿Dónde vamos, madre? Aurelio dijo, mientras estaba pensativo, sus ojos se dirigieron a su madre que sostenía su mano. La madre de Aurelio era una mujer joven que medía 1,50 metros, su cabello era negro y tenía un rostro hermoso.
Pero unas ojeras estaban en su rostro, signos de sus trabajos de medio tiempo y el cuidado de Aurelius, que a pesar de ser tranquilo tenía una fuerza increíble para su edad. Aurelius era un joven niño con apariencia adorable para las mujeres mayores, que cada vez que llegaban las amigas de mi madre me pellizcaban la mejilla y me decían por una extraña razón que era un bombón. El pequeño Aurelius odiaba esos momentos y se separaba obstinadamente de esas mujeres para estar atrás de mi madre para que éste lo protegiera, pero a pesar de eso su madre daba una pequeña risa y negaba con la cabeza con esa pequeña sonrisa en sus labios y criticaba con esa sonrisa a sus amigas. Algo que llenó el corazón del pequeño Aurelio, que hinchaba su pecho orgullo. Mientras Aurelio caminaba por la calle, varias miradas se dirigían a él, siendo de mujeres de todas las edades, mirando lo adorable que se veía Aurelius. La ropa de marinero que tenía Aurelio fue mirada por muchas personas y el pequeño Aurelio sentía apenado, bajando la cabeza y siguiendo a su madre con la cara roja de la vergüenza. Cruzando una esquina mi madre vería el preescolar. Mi madre daría una pequeña sonrisa y hablando con una voz suave mientras se agachaba para estar a mi altura. Hijo, me dijiste que querías conocer a más personas de tu edad. Entonces te traje aquí. Mis ojos se movieron a la escuela con un brillo muy grande mientras miraba la escuela de preescolar. Pasé varias de mis días en esa escuela, me hice amigos de muchas personas en esa etapa, mi inteligencia sorprendía a muchas profesoras y tuvieron que hablar con mis padres para pasarme de año. Lloré al perder mis amigos y al cambiar de clase y de escuela por recomendación docente. Tuve que conseguir más amigos, mis notas subían al igual que mi edad, en un parpadeo tenía 12 años. Sentía un peso nuevo en mis hombros que no había sentido antes, quería sentir el reconocimiento de una persona. Mi orgullo se había hinchado tanto, pero para una persona no era más que un error no deseado. Al no poder conseguir ese reconocimiento, el joven Aurelio intentó de todo para ser aceptado, pero por más que intentó, solo fue una nota de una canción perfecta que pensaba ser un error y se consideraba mediocre. Vaya ironía. A sus 14 años entró a gimnasia para tener un cuerpo más fuerte, intentando tener el reconocimiento de su padre por otros medios, y comenzó a levantar pesas. Después de todo pensaba que su padre le daría un reconocimiento por sus logros. Entrenó duro todos los meses para entrar en una competencia en la escuela y pudo entrar a un equipo de fútbol. Participando en un torneo escolar, Aurelius logró la victoria absoluta. Pero a pesar de eso, el reconocimiento de su padre no llegaba, sentí rabia en su corazón y en un arrebato de ira fui a buscarlo. Mi padre, cuando él nació, solo me dio mi nombre por la insistencia de mi madre. Al separarse de su familia rica perdió todo el motor que tenía, una pensión alimenticia le llegaba todos los días que era gastada en alcohol. Algo que me enteré por mi madre en una de sus muchas discusiones. Saliendo del entrenamiento me dirija a mi casa como siempre, pero una escena hizo que mi corazón temblara. Al ganar el partido, un niño del equipo anterior fue felicitado por su padre, a pesar que había perdido, a pesar que era mediocre. Solo pude sentir celos en mi interior, solo quería un reconocimiento que nunca llegaba, solo pude correr como un cobarde a mi casa, pero al entrar olí el olor del alcohol en el aire y no pude soportarlo. Arremetí con mi padre, lo confronté. Con una rabia increíble, mi padre estaba sentado como siempre mientras bebía su alcohol barato y miraba a los lejos un cuadro lleno de sus medallas recordando sus viejos tiempos. Vaya qué sueño tan inútil. Fueron las palabras del hombre que soltaba como si fuera un mal chiste. Un sonido de puerta abriéndose se escuchó y unos pasos acelerados se escucharon acercándose a la sala. Los ojos de Aurelius miraban a su padre, que estaba tirado en el sofá mientras sostenía una cerveza en su mano. ¿Por qué no fuiste? Los ojos de Aurelius estaban cubiertos de sangre. La amargura llenaba su corazón. Mientras observa a su progenitor, su padre lo miró un segundo para después voltear y ver la televisión. Aurelius agarró una botella y la estrelló contra la pared. Después de tanto esfuerzo, tú solo lo ignoras. Unas lágrimas traicioneras cayeron por los ojos de Aurelius. La fría voz de su padre hizo que Aurelio se fuera de la habitación sin reproche. Pudiste hacerlo mejor, eres solo una decepción. A pesar de esas palabras, Aurelio no pudo responder.
A pesar de lo simple que eran esas palabras, la mente de Aurelio no podía seguir mirando a su padre y unas lágrimas traicioneras escaparon de sus jóvenes ojos. Aurelio volteó la mirada para no ver a su padre con ese rostro tan patético. Dando media vuelta, sus pies se movieron rápidamente y salió de la casa, no sin antes cerrando la puerta de un portazo. Mientras el sol de la primavera estaba a su punto más alto, las lágrimas de Aurelio no podían detenerse, solo pudo secarse las lágrimas con su manga, pero a pesar de ese intento, a pesar de limpiarse las lágrimas, no pudo detenerlas. Sus mangas se llenaban de lágrimas mientras los pensamientos de Aurelio eran caóticos, pero el joven Aurelio no pudo hacer nada, solo correr y correr esperando que algo cambiara. Que sus pensamientos cambiaran como siempre pasaba, que su padre dejara de ser tan frío, pero a pesar de eso nada cambiaba, solo quería un reconocimiento, pues. Era su único deseo el ser reconocido por su padre. Mientras sus lágrimas salían sin parar, su voz estaba quebrada pronunciando frases como ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aurelio no podía dejar de pensar en ese niño y maldecía en su corazón: no soy tan bueno, puedo hacerlo mejor, se decía a sí mismo mientras corría, pero aún así las lágrimas salían de sus ojos. Un susurro lleno de tristeza salió de sus labios y solo pudo quejarse: no ser suficiente, solo pudo decir al aire: ¿por qué no soy mejor? A pesar de ser un niño, Aurelio tenía un físico muy prodigioso y en ese arrebato de frustración y tristeza no se había dado cuenta que no estaba cerca de su hogar. Aurelio, sin percatarse de esto, solo cruzó una esquina y el cuerpo pequeño de una niña lo hizo salir de sus pensamientos. Dando un movimiento rápido se movió a un lado esquivando la niña por centímetros. Los ojos azules de Aurelio se encontraron con los ojos de la niña, que se había asustado. Aurelio cayó al suelo con fuerza y la niña miró a Aurelio con una expresión que Aurelio nunca había visto en otra persona que su madre. La niña estaba nerviosa e intentó levantar a Aurelio, pero sin embargo el pequeño, siendo tan terco como una mula, se levantó y preguntó a la niña: ¿estás bien? Preguntó Aurelio a la niña, que estaba nerviosa. Los ojos de Aurelio se enfocaron en la apariencia de la niña, un cabello oscuro y unos ojos azules que llenaron de vergüenza al pequeño, que intentó disimular, mirando a otro lado. Recordando sus lágrimas en sus ojos, Aurelio se limpió y dio una pequeña sonrisa, para decir en un tono orgulloso: oye, debemos tener más cuidado en la próxima. Aurelio dio una pequeña sonrisa. La niña, sorprendida por la actitud de Aurelio, a pesar que fue el que casi choca con ella, dio una pequeña sonrisa. Al ver la sonrisa de Aurelio, que hizo que el estado de la niña cambiara. La chica miró a Aurelio con una sonrisa y rió un poco de la actitud del chico. A pesar de eso se le notaba una leve preocupación por las lágrimas que Aurelio había quitado de su rostro, pero mordiéndose el labio no preguntó. El joven Aurelio solo infló su pecho, como si el problema no fuera suyo en primer lugar, y dio una pequeña sonrisa de labios. Mi nombre es Aurelio, y el tuyo. Una cálida sonrisa positiva se posó en el rostro de Aurelio. La joven se quedó tartamudeando y intentando decir su nombre, pero de su boca decía solo balbuceos. Aurelio dio una pequeña risa y le acarició la cabeza a la niña. Eres tan adorable. Una voz suave salió de los labios de Aurelio y dijo en un susurro: verdaderamente eres adorable. La pequeña niña se sonrojó y no supo qué decir mientras volteaba la mirada sin poder mirar a Aurelio a los ojos. Bueno, me tendré que ir. Antes que Aurelio pudiera pronunciar otra palabra más, fue sorprendido por el grito de la niña. Soy Eli. La voz era firme como un tronco maduro, pero se escondía detrás de esa corteza madura una frágil niña. El placer es mío, Eli. Aurelio dio media vuelta y se fue corriendo. Eli se tocó el pecho y sintió su corazón que se estaba descontrolando por esa corta internación con el muchacho. Las piernas de la niña temblaron y dio una cálida sonrisa. Esta no era la primera vez que Eli había visto a Aurelio. Hace mucho tiempo, una pequeña Eli se había encontrado con pequeño Aurelio, que estaba jugando con otros niños. Era el chico popular de la clase, pero por la actitud de Eli, Aurelio nunca se fijó en ella por ser muy aburrida. Todo eso cambió cuando eso pasó.
Era un día tranquilo dentro del kinder de esta ciudad, siendo uno muy humilde y que si había supervisión de adultos la mayor parte del tiempo. Una pequeña Ellie que caminaba despreocupada perdida en sus pensamientos, pensando qué pasará de interesante hoy. El chico nuevo había hecho varios avances, había conseguido muchos amigos y hecho algunas cosas impresionantes como levantar cosas pesadas a pesar de su tamaño. Ella por otro lado solo estaba sentada en una esquina maravillada por esas cosas que hacía, pero no era capaz de hablar con él. Porque en su definición no tendría nada que aportar a un joven como él, repleto de amigos y ella totalmente sola. La pequeña Ellie miraría a Aurelios y se iría a un lugar más alejado, donde había unos arbustos y ella se metió dentro. Dentro de esos arbustos había una cajita de muñecas que había traído de su casa para jugar con los demás según su madre, pero ella se lo llevó a este lugar porque no lo veía interesante. Su familia era de alta clase y ella veía estas cosas como normales a pesar de ser los mejores juguetes, de ser todo lo mejor, ella lo consideraba poco. Los ojos de la niña observaron a las muñecas con una cara sencilla, se sentó en una pequeña silla y se sirvió un té imaginario. Dando un pequeño sorbo de té. Miró a una pequeña muñeca de juguete y con un tono arrogante no concordante con su voz dijo: Señora Crava, este té está muy amargo, podría hacerlo después, jojojojo. Dando una pequeña risa algo burlona miró el muñeco con una sonrisa de superioridad. Torciendo los labios hizo una voz triste como si fuera otra persona y tocó la muñeca para moverla. Pero dama mayor. La muñeca sería callada con una cachetada y la mirada fría de la niña la miró fijamente. Un tono frío salió de su voz. No me vuelvas a alzar la voz. La pequeña siguió jugando con sus muñecas hasta que unos pasos se escucharon cerca de ella, un rostro algo familiar entró a escondidas a su escondite. Un pequeño Aurelios con un traje de marinero entró al escondite y con ojos curiosos vio a la niña jugar. Los pequeños labios de la niña se movieron a seguir criticando el té hasta que escuchó un sonido atrás de ella. La pequeña se estremeció al escuchar el sonido y volteó con algo de cautela, unos pequeños ojos la miraron y reconoció al instante el niño. Se quedó muda mirando a Aurelios, pensando que habían descubierto su secreto más oscuro y no sabía qué hacer. No sabía qué pensar mientras su joven cabeza se movía a gran velocidad buscando una salida, pero una voz sencilla que la hizo sacar de sus pensamientos. ¿Eres Ellie, no? Aurelios dio una pequeña sonrisa que la hizo calmarse y esa misma sonrisa es la que vio en la actualidad, su corazón se sintió cálido al recordar ese recuerdo nuevamente. A pesar que Aurelio se fue de ese kinder, ella nunca olvidó esa cálida sonrisa. Tiempo después, cuando estaba pasando en el campus, ella pudo verlo nuevamente, ver ese joven que le movió el corazón. Pero a pesar del tiempo ella nunca dejó de sentir ese sentimiento por Aurelios, ese joven que lo sacó de esa soledad y la hizo socializar con otros niños después de encontrarla escondida en unos arbustos. Esa calidad mirada que siempre la hacía sentir bien y esa sonrisa que siempre le daba ánimos. Cuando lo vio de nuevo, sintió esa alegría y tuvo que ir a todos sus partidos, replicando ese hábito que odiaba. Nunca se acercó a Aurelios por ese miedo de no ser suficiente para un joven como él, que no podría ser su amiga nuevamente. Eso la hacía sentir molesta y a la vez triste por nunca encontrar ese amor de la infancia. Ese amor platónico que sentía, pero que no sentía Aurelios por ella, porque no se acordaba de ella. Una vez que terminó el campeonato y se marcharon victoriosos, mi corazón se quebró de alegría hasta que vi unas lágrimas en Aurelios que seriamente me preocuparon. No sabía el por qué, pero sabía que no era bueno. Con esa duda en mi mente me fui a mi casa, pero algo sentía que era diferente, una sensación que algo está mal. Mi mente seguía pensando en esos pensamientos, mientras el cálido viento se movía. Mientras pasaba en una esquina fui sorprendida por un joven Aurelios que pasó descuidamente por una esquina, con una gran velocidad el muchacho evitó chocar con ella y cayó al suelo con un sonido sordo. Un breve quejido que silenció Aurelios de inmediato se escuchó, pero por la preocupación de él y lo ignoró para temblar un poco estando nerviosa.
Teniendo una mirada preocupada por el estado de Aurelius, unas lágrimas salían de su rostro que ella se sintió más preocupada que sintió como el mundo se vino abajo. Su héroe estaba llorando y ella no sabía el por qué, sentía la tristeza que venía de los ojos de Aurelius y ella no podía explicar ese sentimiento que se profundizó en su pequeño. No supo cómo expresarlo con palabras, solo podía mirarlo con una preocupación genuina de qué le había pasado para estar así. Antes que pudiera seguir preguntándose. De repente el muchacho se levantó y dando una cálida sonrisa limpiándose rápidamente las lágrimas con las mangas mojadas dijo ¿estás bien? Algo que no le quitó la preocupación al niño y ésta no pudo responder. Entonces el niño volvió a hablar nuevamente con algo de orgullo que la hizo recordar ese día donde se conocieron. Ese día que había aparecido el joven Aurelius en su escondite. Las primeras palabras de Aurelius al entrar eran: «Oye, debes tener más cuidado cuando entres aquí». El pequeño traje de marinero quedó algo raspado al intentar entrar en ese pasadizo secreto que tenía la niña mientras una cálida sonrisa adornó su rostro. Esa cálida sonrisa la hizo sonreír al igual que sonreía ante esas palabras. Los ojos de la pequeña miraron a Aurelio con algo de alegría al ver mencionar esa frase y pensó que no había cambiado nada desde entonces. Sus ojos azules miraron a Aurelius y con voz suave le preguntó: ¿sucedió algo? Aurelio se tensó y no supo qué responder mirando a otro lado el joven ignorando la pregunta y caminando un poco a punto de escapar. Eli agarró su brazo como si fuera un pescador que jamás dejaría ir a su presa y con una voz seria le preguntó: ¿a dónde crees que vas? El joven Aurelio se tensó a pesar que la joven se escuchará como un gatito enojado, él no podía dejar de temblar por un miedo casi instintivo que surgía de él. Dándose media vuelta respondió con un tono algo frío y burlón: ¿qué te importa? Además yo no. Antes que pudiera completar la frase una cachetada fue dirigida a la cara de Aurelius para que éste cayera al suelo. Aurelius quedó impactado al ver tal suceso y miró a la pequeña niña con asombro. No me hables así. Las frías palabras de la niña hicieron temblar al joven Aurelius y dio una pequeña reverencia con una rodilla como si fuera un súbdito de una corona. La pequeña llenó su pecho con arrogancia que rápidamente se desinfló al ver lo que hizo y con una voz tartamudeando miró a otro lado avergonzada. Aurelius con la cabeza abajo no se dio cuenta de la actitud de la niña y solo pudo mirar al suelo. Sentía algo de miedo con las palabras de la mujer que le hicieron temblar, un pequeño dolor que salió de su mejilla lo hizo tocarse. Dando un pequeño quejido de dolor, abrió sus labios para expresar algo que sentía en su corazón que había sido sacudido por la niña, pero antes de expresarlo la niña habló primero. Lo siento muchísimo. La niña tembló y miró a Aurelius con preocupación, tomando su mano intentó levantarlo. De verdad lo siento mucho. La niña tembló un poco mientras su voz estaba algo ronca. La pequeña tembló un poco mientras levantaba a Aurelius que él tardó en levantarse por lo aturdido que lo dejó esa cachetada. Aurelius miró a la pequeña y ésta le devolvió una sonrisa algo complicada. La pequeña estaba algo preocupado por su arrebato de ira tan repentino que ella solo pudo tachar de grosero. Al escuchar las frases de Aurelius Eli no pudo soportar en darle un golpe a Aurelio sentía algo de rabia al ver cómo él no la reconocía a pesar que ella fue su amiga en la infancia. Aurelius que desconocía estos sentimientos y vivencias pasadas que no pasaban por su mente, solo pudo ignorarlas por desconocimiento. Intentando Aurelius recomponer su orgullo dio un paso adelante y éste se resbaló perdiendo el equilibrio. Eli que seguía en sus pensamientos solo pudo morderse el labio por perder el control al cachetear a Aurelius solo pudo mirar a los ojos a Aurelius y sobresaltarse al ver que Aurelius casi se cae al dar un paso adelante. Eli intentó agarrar a Aurelius, pero la fuerza de la pequeña era insuficiente y los dos cayeron al suelo. Aurelius miró a la niña que estaba encima de él, descuidando su pecho que quedó algo de expuesta su piel. Aurelio miró a otro lado y un quejido salió de los labios de la niña. «Oh, de verdad lo siento, oh». La pequeña miró con una cara algo avergonzada su aspecto después de la caída y se levantó para acomodarse el uniforme escolar que tenía puesto.
Aurelius miró a la pequeña algo confundido por su actuar y dio una pequeña risa. La niña que se terminó de acomodar miró a Aurelius y dijo con un tono algo enojada: «Eres un estúpido, Aurelius». La risa de Aurelius paró y miró más cerca a la niña percatándose de su uniforme que era el de su escuela para las chicas y se quedó con un nudo en la garganta. Pensó que estaba hablando con una chica de otra escuela como era lo normal que varias chicas intentaran hablar con él, solo miró sus rasgos fáciles y no pensó en nada más que eso, pero al mirar a la pequeña se dio cuenta que tenía su mismo uniforme. Solo sintió vergüenza al ver ese uniforme que era el de su escuela y murmuró entre dientes: «De verdad la he cagado». La pequeña dio una pequeña risa al darse cuenta de lo que sucedía. «A pesar de ser tan inteligente no puede saber quién soy». El tono de la niña era burlón y Aurelio solo desvió la mirada para levantarse. Incluso los más listos se equivocaron en algo tan simple. Aurelius no miró la niña para que está mirando que quería desviar la conversación a otro lado, tocó su pecho que estaba algo abultado de su pecho que se estaba desarrollando y parecía que iba a tener un excelente tamaño, dijo, con algo de orgullo. Sí, pero esos mismos genios se equivocaron en la respuesta que era la correcta. La niña dio una pequeña sonrisa que Aurelius evitó. Eres irritante. Aurelius se tocó el pelo para dar un pequeño suspiro. Mirando el clima sintió que esto no era bueno, revisando sus bolsillos se dio cuenta que no había traído la tarjeta que había conseguido su madre. Con un pequeño temblor la pequeña niña miró a Aurelius con algo de orgullo y sacando de su mochila un monedero con forma de gatito miró a Aurelius con superioridad. «Podemos ir a una cafetería». Mientras esa arrogancia era visible para Aurelius que estaba algo avergonzada, dentro de la pequeña ésta se moría de la vergüenza a pesar de mostrar tanta arrogancia. Ella era un pavo que fingía ser un pavo real. La pequeña miró a Aurelius pensando en su interior que si éste se negaba, posiblemente lloraría al perder esta única oportunidad que le había dado el destino de poder hacer las paces con Aurelius. «¿Qué pasa? Te comió la lengua el gato». La pequeña sonrió como un zorro astuto. Mientras una brisa que traía un olor tan característico de la lluvia se pudo oler fácilmente, un rayo cayó, que hizo inmediatamente soltar un grito a la pequeña que fue asustada por ese rayo y maldijo en su corazón su suerte. Los ojos de Aurelio se abrirían recordando un poco de su pasado, resultó que en esa vida murió y ahora está en este mundo desconocido. El cálido susurro de la noche hizo un escalofrío en Aurelius al recordar esa pequeña y un dolor de cabeza le impidió recordar y olvidando ese suceso miró al suelo oscuro como boca de lobo. Mi boca se sentía seca y los dedos de mis pies los sentía entumecidos. ¿Dónde estaba? Esa palabra pasó por mi mente. Mientras una brisa de viento pasó de repente en el lugar donde estaba. Temblaría por el frío que me inundaba mientras me abrazaba para mantener el calor. Pero a pesar de ese vano intento de conservar el calor empecé a temblar del frío que hacía en esta noche y me tocaba con los brazos para darme calor. Mientras el frío de la noche me inundaba los huesos miré a mi alrededor y solo pude ver una llanura desértica sin vida alrededor. Ninguna luz, ninguna vida o incluso bichos que se escuchaban, solo había un silencio sepulcral en donde estaba acostado. A lo lejos solo pude observar una gran carretera que parecía ser una autopista. Esta carretera parecía ser algo vieja y anticuada, pero después de unos minutos mirándola y pregúntame dónde me había metido. ¿Dónde carajos estoy? Pensé mientras no podía recordar nada y sentía un gran dolor de cabeza surgir de mi cabeza al intentar recordar. Agarrando mi cabeza miré a la gran carretera al escuchar un ruido. De repente varios vehículos se desplazaron en la carretera siendo unos pocos, pero los únicos que podía ver en esta gran llanura que llenó mi atención. Camionetas y algunas frases en español que decían graduados y ganó mi hija la carrera. Esos vehículos se desplazaron a gran velocidad dejando una estela de polvo que me hizo cerrar los ojos. Mientras las camionetas pasaban, tenía algo incluso de esperanza que me vieran, pero sin embargo. Los autos pasaron de largo y no regresaron. Sosteniendo mi cuerpo que aún temblaba de frío dije una grosería y miré a la carretera esperando otros vehículos esperando que si pasara uno podría esperar hasta la mañana e irme pidiendo ayuda.
mientras pasaban los minutos y ese frío me inundaba los huesos y un sentimiento de miedo que me hizo tener más frío en el cuerpo. Empecé a asustarme y a sentirme nervioso. Un sentimiento de levantarme surgió por primera vez, ese sentimiento se hizo más y más fuerte cada vez hasta el punto de no poder soportarlo. Al intenté levantarme y dar un paso adelante caí al suelo con fuerza. Algo de arena se metió en mi boca y tuve que escupirla. ¡Puac! Maldición, maldición. Fue las groserías que dije al aire para calmar mi ira, mientras el frío viento de la noche me inundaba. Mis piernas débiles temblaban buscando respirar, pero a pesar de que caería al suelo no sentiría dolor. Otra grosería saldría de mis labios intentando levantarme, solo caía al suelo sintiendo el cuerpo pesado. ¿Qué demonios le pasa a mi cuerpo? Me pregunté a mí mismo, mientras mis piernas temblaban. No sentía un dolor pero sí las piernas que me faltaban, como si hubiera corrido mucho. Nuevamente intenté levantarme del suelo, pero antes de hacerlo completamente sentí un dolor insoportable de mi cabeza. Agarrando mi cabeza me revolqué en el suelo para aliviar el dolor, sentía como mi cabeza iba a explotar. ¡Maldición! 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 ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Mis labios no podían resistirse a quejarme de ese dolor, sintiendo un alivio después de unos minutos. El dolor había desaparecido hasta un punto que no se hacía insoportable, pero tampoco soportable. Maldita sí. ¿Por qué carajos estoy en este lugar? Me pregunté a mí mismo mientras pensaba el porqué de esta situación sin tener más que un dolor de cabeza. Solté unas maldiciones al sentir el dolor y solo pude morderme los labios. Solo pude pensar en cómo había llegado hasta aquí, pero ese dolor de cabeza no me dejaba pensar y solo podía recordar que estaba en un hospital y ahora estaba en una llanura desértica donde todo lo que alcanzaba a la vista eran más y más planicie. Si no fuera por la única carretera pensaría que estaba perdido, paradójicamente tenía el presentimiento de que ya estaba perdido. Pero no lo aceptaría. Solo pude chasquear con la lengua y mirar el cielo que seguía algo oscuro. Los choches que pasaron debió ser una familia, pero después de eso no pasó ningún auto más. Entre la oscuridad se escuchó el repique de un celular detrás de mí, los brillos de la luna iluminaban tenuemente la llanura. Volteé la mirada con algo de sorpresa. Un teléfono. Me pregunté a mí mismo mientras miraba a la nada. De repente pensé, oh demonios, es mi celular. Si lo conseguía podría salir de aquí. Comencé a buscar el celular por el sonido con algo de desesperación a que el hombre que llamara dejara de hacerlo y perder mi oportunidad de salir de aquí. Mientras me arrastraba buscando el sonido encontré un montículo de tierra que se movía y cuando moví la mano hacia ese montículo, una serpiente salió para morderme. ¡Qué mierda! Respondí al instante al ver la serpiente. Un miedo inundó mi cuerpo y sentía como la sangre me dejaba de fluir al cuerpo. Fue solo un instante de duda para morir y teniendo coraje, no me detuve por ese susto y moví mi mano hacia atrás con todas las fuerzas que tenía. La serpiente que había salido de la tierra era una serpiente de cascabel que abrió sus fauces extendido los colmillos para clavarlos en mí. Mi mano se movió a gran velocidad mientras la serpiente solo pudo tocar mi dedo con sus labios de serpiente. Un sonido se escuchó como el de un duelo a muerte y Aurelius había sobrevivido al enfrentamiento. El movimiento rápido de Aurelius hizo que éste ganara, pero su pecho se inflaba de manera errática, mirando la serpiente. Los ojos de la serpiente miraron a Aurelius y Aurelius miró a la serpiente, estando Aurelius a la misma altura de la serpiente por estar previamente acostado asentado. Aurelius sentía ese miedo en su corazón, pero él era valiente o pensaba que era valiente, quería mentirse a sí mismo que lo era a pesar de serlo. Pues sabía que si éste dudaba, moriría nuevamente y no habría terceras oportunidades. No esta vez, se repitió Aurelius mientras miraba a la serpiente que lo miraba esperando algo de él. Un grito salió de la boca de Aurelius. No moriré esta vez. La serpiente bajó la cabeza y perdiendo toda hostilidad, se marchó. Mi pecho bajó y sentí algo de fatiga por el grito, pero el repique del celular lo llamaba. Sentía que si no respondía realmente moriría de sed en esta llanura,
Podría morir siendo nadie esta vez. Obligándome a buscar pude ver que donde había estado la serpiente se movía algo y salió un pequeño celular del montículo de arena. Aurelius con toda la valentía que tenía extendió el brazo, sintiendo miedo, pero se negó a morir aquí. Aurelius extendió sus dedos al celular descubierto por la arena y lo sacó. Con algo de alegría quité la poca arena que cubría el celular, se vería un modelo muy antiguo del celular. Parecía ser de épocas donde los celulares eran para gente muy rica, pero para el que vivía en el siglo XXI, era solo un celular obsoleto. Mirando el celular toqué el botón en verde que parecía ser el de responder llamada y pegué mi oído al celular viejo. Del otro lado del celular alguien me respondió. Hola. Fue lo que el saludo de una voz masculina que no reconocía en lo absoluto. Tenía algo de miedo en lo que me había metido, pero tomando algo de valentía de mi alma desgasta que solo quería dormir. Apreté el celular antiguo y con una voz seria hablé sin dudar. ¿Quién eres? La voz del celular se quedó callado y respondió después de unos segundos. Sentí un escalofrío por el silencio, fue demasiado esa pregunta, tenía curiosidad y algo de miedo al responder la llamada, pero mi curiosidad ganó más que la cobardía. Al pasar unos segundos la voz detrás del celular habló nuevamente. Ya mandaré un carro sobrino, no te preocupes. ¿Sobrino? No. Yo no tengo tíos o abuelos, mis dos padres murieron y no tengo más familia que ellos que están muertos. Debe ser un error pensé mientras escuchaba esa voz en el celular hablar nuevamente. ¿Sobrino? Mis pensamientos eran caóticos, pero mi curiosidad era mayor y también el hecho que estaba en una llanura en medio de la nada también influenció mucho. Antes que pudiera hablar y expresar mi confusión en donde estaba la voz masculina detrás del celular respondió y con un tono burlón habló. ¿Bebiste mucho con la Marqués ayer? ¿Marqués? ¿Quién es la Marqués? Me pregunté mientras ese dolor de cabeza volvía con más fuerza, no sabía quién era esa mujer, solo sabía que mi cabeza iba a explotar si no descansaba. Mordiéndome el labio aguante y nuevamente el hombre detrás del teléfono me habló con un tono más serio, dejando la broma atrás que había soltado que del otro lado del teléfono se escuchaban algunas risas del hombre. Dime dónde estás. Di un resoplido mientras buscaba algo para guiarme. Veo una calle. Respondí sin ver nada más a lo lejos, el hombre al escuchar mi respuesta respondió de mala manera. Cuando encuentres un cártel o algo en específico me llamas. Que absolutamente no estoy para juegos. El hombre detrás del celular colgó, miré el celular antiguo nuevamente y prendí el celular para ver la hora y fecha. Al prender el celular se vería un fondo genérico de celular predeterminado y una fecha. 6 de la mañana en punto. Me quedé sorprendido por la hora y miré al cielo preguntándome si era muy luminoso para ser de madrugada. Daría un suspiro negando con la cabeza y vería la fecha sorprendiéndome verdaderamente por la fecha. ¿1994? El año que estaba en la pantalla me dejó sin palabras, sentí un nudo en la garganta y tragué saliva. Ignorando el mes o día, era el año que me dejó mudo. Solo pude acostarme en el suelo y pensar sobre esto con un nudo en la garganta. Había viajado a este mundo, esa era la verdad absoluta que tenía en este momento, pero el resto de la historia no la recordaba, solo había muerto y había aparecido en esta llanura. Solo sabía eso nada más, ¿cómo era posible eso? Intenté levantarme mientras mis piernas temblaban, agarrando mis fuerzas me levanté, di un paso hacia adelante y caí de luces al suelo. Maldecía esta suerte que tenía y con fuerza de voluntad intenté levantarme nuevamente. Poniendo una mano en mis rodillas pude levantar totalmente manteniendo el equilibrio por unos segundos empecé a caminar nuevamente. Mis pies estaban pesados como si tuvieran plomo. Vi mi ropa y quedé algo sorprendido al verla, después del susto de aparecer en este lugar, el luchar a muerte con una cobra y recibir la llamada de un desconocido que por una extraña razón le decía sobrino miró su ropa. Era una gabardina liviana que a pesar de eso todavía el frío de la noche hacía que temblará, unos pantalones azul marino y unos zapatos de cuero de esta época.
Estaba bien vestido, miré mi bolsillo y extendí mi mano para ver qué tenía en ellos. Sentí una cartera y la saqué mientras guardaba el celular en el bolsillo derecho y abría la cartera. Miré mi nombre y una foto con mis documentos básicos. En algunos bolsillos de la cartera estaba mi acta de nacimiento. Como una hoja había entrado a mi cartera, no lo sabía y tampoco quería saberlo, pues esa misma hoja no tenía presión. Era como si fuera uno con la cartera y no queriendo molestar la hoja que no respetaba las leyes de la física. Pude observar que tenía todos mis documentos y una tarjeta verde con mi nombre y algo escrito en latín. Solo pude leer Magister, guardando la tarjeta, que era lo único nuevo en esta cartera. La guardé en mi bolsillo. Con inestabilidad caminé a la carretera que veía a lo lejos, mientras observaba con todo el cuidado del mundo que no apareciera otra serpiente o un biche del Averno. Sin más obstáculos llegué a la carretera y miré a los lados de la carretera buscando una señal a lo lejos. Mi vista era 10 de 10 y no tuve problemas en encontrar una señal de tránsito. Sentía una amargura en mi corazón de que estuviera muy lejos, pero al menos teniendo una evité las ganas de maldecir y caminé con paso tembloroso. No sabía el por qué estaba en este lugar, pero lo único que era claro era ese dolor de cabeza que sentía, y era lo único que me movía hacia adelante en seguir para salir de esta llanura del infierno. Sus pasos temblorosos siguieron en la carretera, paso tras paso, él seguía caminando. La luz del día comenzaba a verse, sentía un frío horrible en los huesos, pero a pesar de eso siguió caminando, paso tras paso hasta ver una señal de tránsito. Por fin, estando a unos metros de la señal de tránsito, cayó al suelo. Dio unas risas estridentes mientras rodaba y llegar fuera de la carretera. Su cuerpo le dolía y tenía serios dolores por haber caminado tanto, más la fatiga acumulada. Sentía que iba a morir mientras el dolor de cabeza retumbaba en mi cabeza como una sentencia de muerte que retumbaba en mi cuerpo y en mi alma cansada. No iba a rendirme así nada más. Sacando el celular con una sonrisa, llamé nuevamente a ese número desconocido. Tocando los botones pude buscar el número del desconocido en el celular y tocando algunos botones pude llamarlo. Era mejor llamar el número desconocido y salvarse que morir nuevamente. Una música de orquesta inundó mis oídos. Miré el celular sorprendido. Este sujeto, al llamarlo, tenía que esperar para que la asistente lo mandara al dueño del celular. El tono de llamada que se escuchaba era una orquesta de Beethoven, siendo más específicos la de Luz de Luna. Esperaría que entendieran el celular y escucharía una voz detrás del teléfono. Hola. Escuchando la voz del señor, siendo el tono de voz del hombre algo apagado, pero sorprendentemente por la llamada parecía emocionado, algo que me dejó curioso, y mientras la brisa de la madrugada llenaba mi cuerpo de un frío insoportable, dejé esos pensamientos de lado y hablé inmediatamente diciéndole dónde estaba con algo de rapidez. Estoy en la avenida 72 y un pueblo llamado Mérida. El hombre detrás del celular se quedó callado unos segundos, haciéndome sentir incómodo. El hombre que estaba al otro lado del teléfono dio una pequeña risa que me hizo perder el frío. Quedé algo confundido por esa risa. ¿Había sido una broma o este hombre se burlaba del lugar donde estaba? Apreté los puños llenos de arena y mi corazón estaba lleno de amargura, que fue destruido con una frase del señor. Espérame hasta que llegue el taxi, no tardará mucho. Esas frases hicieron que mi cuerpo se relajara, pero vería a mis alrededores sin ver pasar otro auto en la carretera. Una palabra salió de mis labios en forma de sumisión total. ¿O qué? Solo podía esperar a este hombre que me llamaba sobrino, la última forma de esperanza que tenía en esta llanura donde estaba abandonado a la intemperie. Del otro lado del celular un quejido de un hombre se escuchó y una voz suave salió del micrófono del señor a mi celular. Marqués, por favor, no más. A pesar de lo surrealista de la situación, me hizo sacar un escalofrío el sentimiento, como si fuera un pensamiento instintivo de este nuevo cuerpo. Esa voz seguía hablando, pero solo podía escuchar palabras incomprensibles de esa mujer. Escuchando el tono de voz era muy suave como los sonidos de un ángel. Una frase bíblica llegó a mi mente y apreté los puños en un susurro que solo podía escuchar el pronunciacio, unas palabras con valentía. No debo de temer. De repente la voz de una mujer fue audible, la de ese ángel que me hacía temblar.
La cálida voz de la mujer se escuchó por el altavoz del celular con unas palabras jocosas que en vez de hacerme pensar de más sentí un miedo instintivo. Antonio, ¿cuándo vendrás a la cama? El hombre desgraciado detrás del celular se le escuchó un grito y un sonido de una breve persecución. Tras un golpe la voz del hombre estaba algo nerviosa y con algo de miedo, que incluso hacía temblar a Aurelios. Amorcito. Dame un momento. Eran las trágicas palabras del hombre y se escuchó una lucha al otro lado de la llamada que terminó en un replique. Sentí un pequeño escalofrío, mi mente se sentía pesada, los ojos pesados y el cuerpo que me pesaba más que el plomo, no pude evitar dormir. Mientras el frío de la madrugada llenaba mi cuerpo como un castigo haciéndome temblar del frío en el sueño. Anteriormente en algún lugar del universo desconocido un alma fue transportada a un cuerpo creado igual al suyo. Los ojos de un hombre se abrieron, Aurelio despertó dentro de una cárcel. Se sintió eufórico al recordar todo lo que había pasado, era hoy su liberación. Sentía alegría, pero algo era extraño delante de él había un póster de una chica con orejas de caballo. Pensó que era uno de esos cosplay de la actualidad y no le dio relevancia. Pasaron los minutos y unos guardias salieron para informarle que su tiempo en reclusión había terminado. Una sonrisa salió de mis labios y sin más problemas pude salir de prisión. Después de dar los chequeos y firmar unos papeles, era libre nuevamente. El guardia que me dio la nueva ropa con la que me habían capturado era algo peculiar. Una gabardina negra muy ligera, una camisa gris, unos pantalones azul marino y unos zapatos de cuero negro. Me le quedé mirando unos segundos y mirándolo a los ojos con cierta incomodidad le dije: «Oye, esta no es mi ropa». El guardia que estaba mirando los documentos alzó la mirada mirándome confundido y con una voz molesta a mis oídos respondió: «Pues tú llegaste con esa ropa, ahora vete o quieres una semana más en la cárcel». Al escuchar las palabras del hombre apreté mis puños con ira y me di la vuelta para irme de la comisaría. Saldría de la estación y daría un suspiro para ver el mundo exterior nuevamente. Mis ojos miraron las calles, era mi hogar, pero algo era diferente. Una mueca se hizo en mi rostro cuando miré esto. Las calles enérgicas estaban un poco más vacías, a pesar que esta zona era poco transitada no era igual que mi época anterior donde a pesar de eso se podrían ver grupos grandes. Actualmente mi vista no me engañaba, había hombres con trajes y mujeres tradicionales, pero en toda esa multitud había niños o adolescentes con ropa de la actualidad siendo la minoría. Estaba confundido por esto, sentía un nudo en mi pecho al ver esto. Al viajar a otro mundo con mi cuerpo igual antes del accidente, no era el mismo tiempo. Miré a un joven y me le acerqué para preguntarle algo. «Niño, ¿puedes decirme qué año es?» El niño se me quedó mirándome raro y dio una mueca. «No soy periódico, señor», respondió el niño que se estaba vestido con ropa antigua. Miré al niño algo sorprendido. ¿Periódico? Mi mente pensó rápidamente que esta no era mi época, por los detalles que veía con mis ojos. También la resolución del niño que me hizo pensar de más. ¿Cómo podría un niño actual de esta época decirme que no era un periódico directamente? No me diría nada o si fuera tan amable sacaría su celular para decirme la hora o en el peor de los escenarios es que me diga por qué no. ¿Se lo preguntas a otra persona? En vez de decir no soy un periódico, mire la ciudad que a pesar de la época esta era casi igual, pude notar algunos cambios en la infraestructura y en las calles. Fuera del sueño el viento aulló, un taxi algo destrozado pasaba por la carretera buscando a alguien. Un conductor de mediana edad estaba mirando el cartel y se quedó algo perplejo al no ver a nadie. Pisando el acelerador siguió adelante pensando que el muchacho estaba más adelante, tardaría unas horas en llegar a la ciudad, ¿cómo podría ser más rápido que el choche? El hombre pasó con su taxi el letrero que estaba a un lado de la carretera. El hombre sacó un cigarro a punto de fumar, miró por el retrovisor y vio un hombre dormir en la carretera. El señor frenó de golpe al ver el chico que no había visto a un lado de la carretera. El sonido de las llantas frenando se escuchó, un chirrido agonizante se escuchó de la carroza que a pesar de frenar se deslizaba en el pavimento como un llanto.
Los pies del señor estaban en el freno y siendo un taxi viejo, tocó la palanca y dio marcha hacia atrás. El sonido estridente se escuchó por toda la llanura, aún no desolada por las dos únicas personas que estaban en la vía. Aurelio se despertó de golpe apresurado, se levantó, pensando que había pasado un accidente mientras él dormía. Volteó a todos lados para mirar su entorno pensando que después de ser mandado a otro mundo, como éste podía morir tan fácilmente. Nunca se lo perdonaría si eso pasara. Un deseo de vivir inundó a Aurelio a pesar de la situación tan surrealista que le pasaba. Haber despertado sin saber qué le había pasado había sido un golpe duro que pudo detener con la llamada. Sentía algo de desconfianza del señor, pero lamentablemente ¿qué le quedaba hacer si solo tenía a ese hombre en que confiar? Su cabeza le dolía, pero él no se quejó, tenía sed, pero no me quejaría. Me habían dado este viaje. ¿Y ahora me quejaría de tal oportunidad? Absolutamente no. No me quejaría de las oportunidades que Dios me dio, solo pudo ver un auto acercándose y ver mi salvación. Hasta que un olor nauseabundo inundado mis nariz y hice una mueca de asco, sentía mi boca a punto de vomitar pero no podía hacerlo por una extraña razón. Solo pude maravillarme al ver tan extraña sensación. Un taxi se acercaba mientras desprendía un olor a gasolina que inundaba a metros de distancia haciendo que cualquiera que lo haya olido vomitara su desayuno, pero Aurelio por desgracia no había desayunado y incluso no tenía nada en su estómago para hacerlo. Después de ese olor a podredumbre que desprendía la carroza, esta tenía ciertas particularidades. Tenía algunas abolladuras y la pintura amarilla estaba desprendiéndose del vehículo siendo signo de baja calidad entre las bajas calidad. ¿Qué tan bajo se tiene que caer para pintar el carro con pintura de casa? Aurelio solo pudo negar con la cabeza y ver cómo este auto se estacionaba a un costado de él, pero sin remedio dio un suspiro a la única manera de salir de aquí. Aurelio, aunque le desagradaba todo del auto, entró a la parte del pasajero y miró a un hombre algo viejo, pero con un cigarro en la boca. El señor posó su vista en mí haciendo que sintiera un pequeño escalofrío y con una voz suave siendo totalmente diferente a su aspecto rudo dijo: ¿Eres Aurelios? Mirando el hombre y su tono de voz, no parecía ser el del otro lado del teléfono. Solo pude asentir con la cabeza al ver el señor y yo cerraría la puerta del vehículo. El señor al ver que cerré la puerta comenzó a desplazar el vehículo en dirección contraria a Mérida. La llanura se entendía y di un suspiro por salir de ese lugar y miré al viejo conductor que tenía el pelo blanco por la edad. Parecía un señor de 60 años, pero sus manos al volante demostraban su dominio en el manejo del vehículo. Solo pude venerar en silencio el espectáculo del señor en la maestría en esos movimientos simples. La voz del conductor se escuchó y me quitó de ese trance el cual estaba. ¿Una carrera? Mientras me quedé escuchando la conversación a escondidas, la Uma Musume saltó de emoción. ¿Escuchaste del nuevo entrenador que vino? Escuchando la conversación inflé mi pecho con orgullo y mirando a varias Umas más corriendo hacia una dirección no quise molestar a mis bellas admiradoras. Esto es increíble, nunca pensé que esto pasaría al llegar a Japón. Tocándome el pelo solo pude dar una sonrisa de galán y marcharme. Mientras me iba del lugar, las dos Uma Musume siguieron hablando. ¿Nuevo entrenador? La otra Uma Musume miró algo confundida a la primera. Si escuchaste bien, un nuevo entrenador de Central. ¿De qué rango es, amiga? La otra Uma Musume se tocó el mentón y pensó un momento. Escuché de los rumores que era un japonés de insignia dorada. Insignia dorada. La Uma Musume, que estaba curiosa, se tensó al igual que su cola marrón mientras miraba a la rubia delante de ella. Sí, amiga, una insignia dorada. En la clasificación de entrenadores eran clasificados en Japón según su nivel de mejora en sus aprendices y esta era su rango. Desde el bronce, siendo muy común y era más posible que te buscará siendo que tenías escasas oportunidades, o directamente si fuera sobresaliente comer carne de cisne siendo un cerdo en el peor de los casos. Plata, que era sobresaliente y podía llevarte lejos, quizás una G1 si fueras muy talentosa, y el más importante, el oro. El mineral real jamás se junta con otros minerales, un mineral así de sombrío es al igual brillante.
Las otras insignias serían nada para este rango y muchas Uma Musumes quieren ser escogidas por este entrenador porque la cima está al alcance de la mano. La Uma Musume Peli Café miró a la rubia y esta dio un suspiro sabiendo que jamás serían elegidas por alguien como él. Pues qué mala suerte. Mientras eso pasaba, Aurelio se fue caminando siguiendo a las Uma Musumes que caminaban a un hipódromo cercano. ¿Dónde estará esa carrera? Aurelio se tocó el mentón y varias Uma Musume pasaron volando al lado de él. La brisa de las corredoras le movió su cabello y este suspiró para mirarlas de vuelta. Supongo que es por ese lugar. Mientras eso pasaba, una Peli naranja estaba sentada en las bancas del hipódromo. Los gritos de emoción se escuchaban en el hipódromo. Hace una semana Mayano Top Gun estaba aburrida al ver lo repetitivo de su ambiente. Las carreras de Uma Musume para sus ojos eran simples, hasta que vio a una Uma Musume que superó la competencia. Lo recordaba como si fuera hace un momento. Un narrador sostenía un micrófono mientras miraba la carrera con éxtasis. El destello de imágenes residuales estaban quedando mientras una Uma Musume se abría paso. Las demás corredoras corrían a lo máximo que podían, pero era imposible superar esa luz. Pasando los 10 metros, ganó con una distancia a cuerpos de distancia de sus corredoras. El narrador gritó de felicidad al ver el clara ganadora. Narita Bryan vuelve a ganar de nuevo. La sensación dejó gritos de emoción al ver a la clara ganadora. Mayano Top Gun gana esta carrera. Mayano solo pudo observar con un sentimiento extraño. Ella desde muy pequeña destacó sobre otras Uma Musume por ser una prodigia nata. Los ojos naranjas de la Uma estaban cubiertos de la emoción al sentir que no estaba sola en la cima. La Uma, que nunca se había equivocado y pensaba que todo sería un juego de niños, quedó algo vacía al saber que esta no tenía competencia en su zona local y entonces fue atrás en busca de más desafíos. Cuando era pequeña, su madre y su padre, que era piloto, vieron su potencial en las carreras al ver que ganaba sin muchos problemas. Su gracia la hizo dueña de todas las carreras que participaba. Entonces, después de unos días de decepción buscando rivales dignos, su ilusión fue quebrada. Nadie podía satisfacer su talento nato, mientras ella tenía esos pensamientos. Decidió entrar atrás pero sin embargo descubrió para su decepción la misma ineptitud que su lugar de origen. Umas que se enfocaban en su entrenador, algo que le hacía avergonzarse, pero soñaba, sin embargo tenía un sueño de competir y tener la sensación de perder. Algo extraordinario pasó en una carrera debut con otras Umas que vio. Una Uma Musume destacó por su fuerza sobre todas y ella solo pudo considerarla una rival. Mayano Top Gun encontró a Narita Bryan. Una Uma de extraordinaria fuerza que rompió todas sus expectativas ganando como si fuera un juego de niños, algo que la emocionó bastante a Mayano. Entonces, viendo sus carreras, decidió participar en una de ellas. Se inscribió en una de esas carreras pero al notar que ésta no tenía entrenador fue expulsada de la carrera automáticamente. Tocándose el pecho con amargura, Mayano lloró como una niña desconsolada en los baños del hipódromo. Sus lágrimas no fueron escuchadas por nadie, solo el sonido del grifo se escuchó. Mientras el lamento de Mayano se escuchaba. ¿Por qué esto me está pasando? Las lágrimas corrieron de su bello rostro juvenil mientras apretaba su muslo. Esto es una mierda. Es una mierda. 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 Lo odio, lo odio. Algo de sangre cayó de sus muslos mientras una mirada decidida salió de sus ojos. Nunca más pasará esto, conseguiré un entrenador cueste lo que me cueste. Mayano Top Gun después de ese acontecimiento decidió encontrar un entrenador. Sin embargo, Mayano Top Gun era una chica muy exigente con sus estándares de que debía ser un entrenador. Entonces ella empezó a buscar ese entrenador de sus estándares, pero vaya es su sorpresa de que nadie estaba en esa línea estándar. Debía ser guapo, pero nadie era guapo. Debía ser inteligente, pero nadie era tan listo como ella. Debía ser un buen entrenador, pero incluso bajando esos dos estándares, los entrenamientos de muchos de los entrenadores en el mejor de los casos era mediocre.
Los ejercicios eran básicos, inservibles y incluso había entrenadores que inventaban ejercicios complicados sin beneficio. Esos eran los peores, entonces ella sin muchas esperanzas solo pudo estar siempre en las carreras de Narita Bryan contra otras Uma Musumes. Solo esperando que algo cambiará, este día siendo como otro más ella se fue al hipódromo con la esperanza de que algo cambiara. Se sentó en las gradas del hipódromo con algo de apatía sabiendo ya el resultado de la carrera, pero sin embargo Narita Bryan seguía sorprendiéndola con sus resultados. A pesar que sabía que ganaría, esta se superaba y su estimación quedaba destrozada. Entonces, con algo de aburrimiento mientras se estaban dando los preparativos de la carrera, solo pude estirarme y bostezar. Los ojos naranjas de la mujer miraron a un lado y el aliento se le fue. Un sonrojo se mostró en su rostro mientras miraba al muchacho, su cola se movió inquieta mientras pensaba frenéticamente. Es guapo, parece inteligente, será un buen entrenador. La Uma se levantó rápidamente y siguió con la mirada a Aurelios, mientras se ocultaba en la multitud. Aurelios no pudo detectarla. Su sombra se movía rápidamente mientras seguía a Aurelios. Mientras tanto el muchacho seguía caminando y solo pudo observar una gran cancha que era un hipódromo. Había miles de personas sentadas mientras miraban dentro del estadio y otras en la línea divisoria con la cancha. Los gritos de emoción se escuchaban en el hipódromo mientras Aurelios pensaba en esa conversación y se emocionaba que muchas personas lo reconocieran apretando el puño. Aguantó su alegría y miró la pista de carreras. Vaya, sí que está lleno el hipódromo. Aurelio solo pudo mirar el hipódromo que estaba lleno hasta el fondo, muchas personas y Umas estaban en las gradas y algunas levantadas para ver en la cerca que separaba la pista. Mirando a la pista había muchas Uma Musume que estaban algunas nerviosas y otras extasiadas por la atención del público, pero en las sombras una Uma Musume estaba cazando a un entrenador. Está bien, Mayano, contrólate. Los pensamientos de la Uma eran complejos mientras apretaba sus puños con fuerza. Debo hacer esto, no me quedaré sola. Mayano Top Gun miraba a Aurelios mientras pensaba cómo debía acercarse y decir. ¿Sería buena idea decirle mis intenciones directamente? Mayano pensó esa opción, pero inmediatamente negó con la cabeza. No, para nada. Mayano miró a Aurelios con algo de nerviosismo. Jamás me he confesado, entonces él pensará que no soy suficientemente buena. Mayano Top se deprimió un poco y negó con la cabeza. No debo ser más cuidadosa o debería ser un poco más atrevida. Un sonrojo se marcó en sus mejillas mientras recordaba la conversación de una de sus superiores. Una Uma Musume estaba sentada mientras estaba rodeada de otras Uma Musume. Mayano Top Gun estaba escuchando a escondidas en el pasillo mientras en el aula estaban todas reunidas. Una de las Uma con impaciencia resopló. ¿Ya cuéntanos cómo lo hiciste? Una pequeña risa salió de la Uma sentada mientras miraba a las demás con arrogancia. Solo lo seduje. La habitación quedó en silencio mientras los murmullos de alegría se escucharon. Mayano Top Gun movió su oreja de yegua para escuchar más de la conversación. Ella era una chica que en su juventud le gustaban los cuentos de hadas, pero como fue creciendo se fue interesando más los aviones. Sin embargo, era una mujer. Tocándose los labios y apretándose los muslos, soñó despierta en ese recuerdo en conseguir un beso de su príncipe algún día y vivir feliz. Los gritos de la grada no se hicieron esperar y Mayano salió de sus recuerdos. Aurelio se recostó en la valla de seguridad y Mayano Top se perdió el labio. Debo ser fuerte. Solo pudo murmurar y tomar aliento y suspirar. Aurelios en su parte miraba a las competidoras, pero mientras eso pasaba una cálida voz se escuchó en mis oídos. Una voz coqueta me hizo voltear la mirada. Va a ganar Narita Bryan después que adelanté a las demás Uma Musumes. Una joven Uma Musume de cabello naranja estaba mirando la pista mientras los gritos de la multitud se escuchaban. La joven por dentro se moría de la vergüenza, pero volteó su mirada y colocó su cara más seria para no caer en un pozo en el que se quería meter. Los ojos de Aurelios miraron a la mujer delante de él que media 1.75 centímetros aproximadamente. Respondiendo al comentario de la mujer con una cálida sonrisa. Totalmente de acuerdo.
Mientras volteaba la mirada a la carrera que estaba a punto de empezar, miré a la que creía que era Narita Bryan. Los rasgos físicos de una Uma Musume eran signo de su fuerza en sus músculos y su apariencia, que siempre van de la mano, como decía mi abuelo. Mirando la apariencia de Narita Bryan, era una chica con unos ojos dorados penetrantes, una cinta blanca en la nariz y 3 coletas, 2 en sus orejas de yegua y una que sostenía su cabello en la parte de atrás, pero al recoger su cabello largo no impedía que le cayera hasta su cintura. Su piel blanca estaba algo bronceada seguramente por ser de campo y sus ojos penetrantes se fijaron en la multitud. Tuve el presentimiento que ella me miró por un segundo para después concentrarse en las demás Uma. Vaya si es imponente. Si la Uma peli naranja se frotó los muslos y solo pudo mirar a Aurelios apreciando su figura. Entonces, fue lo que la Uma de cabello naranja respondió mientras movía su cola de Uma mientras volvía a mirar a Narita Bryan. Ella es realmente fuerte, ¿no? Mordiéndose el labio, pensó si este chico era inteligente al igual que ella. Sí, supongo que es por su fuerza en el segundo impulso. La Uma miró a Aurelios y dio una pequeña sonrisa. Eres peculiar, sabes, no muchos me prestan atención. La Uma Musume bajó las orejas y estaba algo contenta y moría de la emoción, mientras Aurelios pensaba en Narita Bryan. La Uma Musume tenía una buena condición muscular, piernas grandes y gruesas como un roble definidas con ese tono bronceado claro, un pecho sobresaliente, pero que era tapado por unas vendas para que no sobresaliera. Sin embargo, para los ojos de Aurelios era juego de niños adivinarlo. Sus labios color rosa dieron una sonrisa mientras empezaban las Uma Musumes a entrar de una en una a las puertas de salida. Grandes cajas de metal que cuando empezara la carrera se abrirían de golpe al mismo tiempo si no tenían fallas. Mientras las Uma Musumes caminaban, Narita Bryan no saludaba a nadie más y entró en la puerta 6. Mirando a tal belleza de actitud seria me hizo sacar una sonrisa, pero su sonrisa desapareció cuando recordó la predicción de la niña que estaba a mi lado. Oye, ¿cómo sabes que va a ganar? Mi pregunta salió sin que pudiera pensarlo. Estaba tan confundido, pues muy extremadamente pocas personas podían dar un veredicto tan sencillo con una mirada. Solo yo y un puñado de entrenadores podía hacerlo con esa predicción, pero sin embargo delante de mí estaba una Uma Musume que decía esas cosas con tanta seguridad que fue cierto. La Uma se tocó el cabello naranja liso que tenía y miró a Aurelios. Pues es sencillo, solo lo sé, diría que es más un presentimiento que eso va a pasar. Un suspiro salió de mis labios mientras pensaba, suerte de un principiante, mientras daba un pequeño suspiro. Los gritos de los aficionados se escuchaban a montones mientras las concursantes de esta prueba, aunque fuera debut, estaba a punto de comenzar. Pero mientras la Uma no apartaba la mirada de la carrera, yo en cambio empecé a observar el cuerpo de la peli naranja. Sin preocuparme que fuera igual a lo que pasó con el Cóndor Pasa, de que me llamarán pervertido por error. Sus piernas blancas y algo grandes mostraban músculos pequeños, pero si Aurelio tenía que describirlo sería un arma casi hecha. A diferencia del Cóndor Pasa, esta Uma Musume no le faltaba trabajar tanto, tenía la explosividad y el doble impulso que le faltaba al Cóndor Pasa, pero sin embargo, esta carecía del potencial del Cóndor Pasa. A pesar de su fuerza, era comparar un árbol con un bambú, ambos crecerían alto, pero sin embargo uno crecería más que el otro y sería más resistente que el otro. Pero a pesar de eso, no eran los músculos de sus piernas blancas como la porcela los únicos que sobresaltaban. Sus glúteos eran grandes y firmes, su cintura era la de una avispa en toda regla, una cintura provocadora para cualquier hombre, y los rasgos de la Uma Musume notaban que estaba en su desarrollo, dando ese toque a mujer adulta. Su cabello naranja que caía en picada no dejaba ver su espalda recta que estaba inclinada para ver el juego, una posición provocadora que me hizo no fijarme más en ella. Sus rasgos fáciles eran afilados, pero dulces, una niña que se volvió adulta sin duda alguna. Sus ojos naranjas me miraron por un segundo. Sus labios rosados y carnosos me dedicaron una sonrisa. Una voz suave cayó en mis oídos con cierto encanto provocar. Si vas a seguir mirándome, por favor pídeme una cita primero.
Una pequeña risa salió de los labios de la mujer mientras su cola anaranjada se movía, sus labios se suavizaron en una sonrisa pícara mientras miraba al entrenador como él la miraba. Un escalofrío pasó por mi columna y di un paso hacia atrás. Espera. Yo no te miraba de esa manera. La sonrisa se amplió más en el rostro de la mujer y se acercó al muchacho. Solo será una cita. No tienes que ponerte nervioso, ¿sabes? La mujer siguió sonriendo como un zorro mientras Aurelius temblaba de un miedo inexplicable. Un pitido se escuchó y la atención de ambos se desvió a la carrera. Un trueno se escuchó, el retumbar de las Uma Musumes destrozó los cálidos gritos de la multitud. Todo fue quebrado por el impulso de la carrera. Un comentarista gritó en su micrófono mientras miraba la carrera. Empezó la carrera. Las Uma Musumes empezaron a correr. El estruendo empezó y la Uma Musume del primera caja tomó la delantera por un cuerpo de distancia de la segunda. Narita Bryan estaba al quinto puesto mientras era rodeada por dos Uma Musume que no les permitía abrirse paso al inicio. Vaya Saiko Nura toma la delantera seguida por Nari Konan que le pisa los talones. La carrera se siguió su rumbo. La velocidad de las Uma Musumes aplastaba la tranquilidad que había en el hipódromo después de iniciar la carrera. Las personas al quitarse la emoción empezaron a cantar el nombre de algunas Uma Musumes y otros apoyaban al favorito que era Narita Bryan. Boa es rápida. Aurelius miró la carrera con algo de asombro mientras Narita Bryan seguía el ritmo de las demás Uma Musume, pero para los ojos de Aurelius esto era un trote ligero para ella. Realmente es fuerte. Respondió la mujer peli naranja mientras su cola se movía de emoción. La carrera continuó. El puesto número 1 empezó a bajar la velocidad mientras la Uma se mordió el labio mientras pensaba. Por favor, dame más fuerza, debo ganar. La segunda Uma Musume peli negra en cambio tomaba terreno disminuyendo la distancia entre el puesto 1 y aumentando con el puesto 3. Vamos, corre, corre. Gritó un entrenador cerca de nosotros mientras unas lágrimas corrían por su rostro. El esfuerzo de un estudiante ante su maestro hizo que éste soltara lágrimas mientras miraba a su estudiante darlo todo. Mientras ambas Umas combatían, todo se derrumbó y un aura poderosa estalló detrás de ellas. Un suspiro del viento que destruyó la calma de las demás Uma Musumes hizo que la carrera dejara de ser la misma. Narita Bryan, que observaba detrás todos los acontecimientos al pasar la primera curva y estar a la mitad de la carrera, estalló en velocidad. Separándose en pura velocidad marcó distancia de las demás Uma Musumes que la bloqueaban. El estallido de velocidad marcó una brecha que el puesto 3 delante de Narita Bryan y la que estaba a un lado no vieron al cruzar una parte de la carrera. En ese estallido de velocidad Narita Bryan aumentó su velocidad y fue recto separándose de esas dos, aumentando su puesto al número 3. Las Uma Musume solo pudieron comer el polvo y maldecir a sus piernas por no ser lo suficientemente rápidas. La velocidad de Narita Bryan empezó a aumentar como un cohete en reacción, aumentando en cada minuto. La distancia que estaba el puesto 3 al 2 era de 5 cuerpos y Narita Bryan con sus poderosas piernas cerró esa distancia en unos segundos. Los montículos de tierra eran lanzados por la Uma mientras las demás solo podían disminuir la velocidad para que no tuvieran accidentes. El puesto 2 Nari Konan escuchó la conmoción de atrás y solo pudo aumentar la velocidad con no perder la carrera a cualquier costo. Saiko Nura, que persistía en estar en primer lugar, no quería ceder el puesto mientras miraba a las dos Uma Musume que estaban detrás de ella. Saiko solo quería ganar para avanzar en su carrera, era su última oportunidad, la carrera estaba en sus últimos 200 metros. Cualquiera podía ganar. Hasta que Narita Bryan superó al segundo puesto y estaba a punto de superar al primer puesto, una sola cabeza para ganar. Corre, corre, era lo que pensaba la Uma Musume del primer lugar mientras corría lo más fuerte posible. El dolor y las gotas de sudor caían de su rostro, nublado su visión. Sin embargo, la Uma corría lo más rápido posible, pero aún así no fue suficiente. Gracias por la carrera, fue el susurro que escuchó de Narita Bryan mientras su corazón se partía en pedazos mientras ella la superaba y seguía avanzando. El narrador agarró el micrófono mientras miraba la carrera con sorpresa. 2 cuerpos.
3 cuerpos y sigue avanzando. Esto no puede ser posible. Narita Bran está casi por conseguir los 5 cuerpos de distancia. La distancia siguió aumentando hasta un máximo de 6 cuerpos antes de llegar a la meta. Los pasos disminuyeron y Narita Bran seguía impasible ante los elogios de la multitud. Una sonrisa se plasmó en los labios de la Uma peli naranja. ¿Ves? Te lo dije. La Uma movía sus orejas y miró a Aurelios con una cálida sonrisa. Los labios de Aurelios se quebraron de miedo al ver esa sonrisa y hacerlo recordar la sonrisa que tenía la marqués hizo que éste diera un paso hacia atrás. Espera, yo nunca acepté esto y ni siquiera sé tu nombre. La Uma movió sus orejas con algo de alegría y me miró con unos ojos algo coquetos, su voz suave se escuchó en los gritos de la emoción y el comentarista que estaba eufórico por la victoria de Narita Bran. Mi nombre es Mayano Top Gun. Una pequeña risa salió de sus labios y poniéndose sus dedos en sus labios me dio un beso de lejos, algo que hizo que me alejara más de ella. Pero, solo dime Mayano. Su bella sonrisa era una pintura viviente, pero sin embargo para Aurelios era ver encarnada a la marqués. Pero nunca acepte. La Uma me miró con cara algo seria y se acercaría a mí hasta llegar a abrazarme. Sabes, por aquí no hay tipos tan guapos como tú, entonces quiero una cita. Mayano agarraría el cuello de Aurelios y acercó sus labios a su oído. El cálido aliento de Mayano me hizo sacar un escalofrío. ¿Sabes qué? Mayano agarraría la mano de Aurelios y la pondría en sus caderas mientras una sonrisa estaba en su bello rostro mientras miraba a Aurelios. Puedo incriminarte por haberme tocado, ¿sabes? La mente de Aurelios era un desastre. ¿En qué rayos me metí? Dios, si me encuentra las autoridades, ¿qué haré después? Apretando los dientes, Aurelios empezó a pensar rápidamente mientras los labios carnosos de Mayano estaban enfruncidos en una sonrisa. Aurelios solo pudo negar en su corazón, pero viendo las amenazas de Mayano solo pudo morder sus dientes y mirar a la Uma contenta abajo de él. Vamos, será solo una cita. No es para tanto. Mayano estaba extasiada al ver que su plan funcionaba. Su corazón estaba a 1000 por hora al ver el hombre tan guapo y las cosas vergonzosas que estaba haciendo. En su mente un pensamiento pasó. Debo hacerlo a toda costa. Mayano siguió actuando como una Casanova mientras estaba con Aurelios. Su plan de estar cerca de él y ponerse en posiciones comprometedoras funcionaba. Aurelios no podía mirarla a los ojos mientras los ojos de Mayano, si Aurelios los viera, estarían nerviosos. Tragando saliva y tomando valor, Mayano se pegó al cuerpo de Aurelios mientras sus pechos en desarrollo chocaban con el pecho de Aurelios. ¡Ec! Un quejido salió de Aurelios. Incredulidad estaba grabada en los ojos del muchacho mientras miraba a la Uma Musume. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿No es obvio? Respondió la Uma mientras se pegaba más al cuerpo de Aurelios. La sensación era cómoda, pero sin embargo Aurelios solo tenía amargura en su corazón. Dios, ¿por qué esto me debe estar pasándome esto a mí? Aurelio se pregunta en su mente mientras la mujer lo seguía abrazando y mirando con una sonrisa pícara, pero en el fondo estaba nerviosa. Los latidos de su corazón estaban a 1000 mientras sentía el cuerpo de Aurelios. Ella se sorprendió. En la mente de Mayano solo pudo decir: espera, él es un buen entrenador. Mayano solo pudo mirar después a Aurelios mientras sus pensamientos estaban corriendo desenfrenados. Guapo, inteligente y buen entrenador. Una sonrisa más brillante se marcó en sus carnosos labios mientras miraba al muchacho. Dime, ¿cuál es tu nombre? Los latidos de su corazón estaban rápidos mientras su vergüenza y alegría se veía en sus ojos. Mi nombre. Aurelios. Por la cercanía de Mayano y Aurelios, él no supo qué hacer. Solo podía pensar: ¿ahora qué hago? Estoy a cabo si dejo que me lleve a esa cita. No, de ninguna manera debe haber una forma de salir de esto. Aurelios empezó a pensar en esa manera, miles de cosas pasaron por su mente hasta que un latido irregular llamó su atención. Escucho los latidos rápidos de la niña. ¿Su corazón por qué va tan rápido? Se preguntó en su mente mientras miraba a la niña pícara que tenía delante. ¿En serio quieres saber mi nombre?
Aurelios preguntó con una pequeña sonrisa mientras ponía sus manos en las caderas de Mayano. Un pequeño gemido de sorpresa se escuchó en los gritos de la multitud y Mayano estaba roja como una remolacha. Mayano Top Gun en su mente se preguntó: ¿en serio me está tocando? ¡Oh cielos! Esto no está pasando. La cola de Mayano se erizó mientras un sonrojo cubría su rostro, un suspiro pesado salió de los labios de Mayano. El muchacho se acercó a Mayano y colocó sus labios a sus orejas de yegua. Los ojos de Mayano se abrieron de par en par al ver esto y intentó escapar, pero los brazos de Aurelios la detuvieron. El abrazo se intensificó. Los cuerpos de ambos están tan juntos que el cálido aliento de Mayano le llegaba al cuello a Aurelios. Un suave olor a naranja llegó a la nariz a Aurelios mientras miraba a la Uma debajo de él. ¿De verdad hueles bien? Aurelios olfateó con su nariz las orejas de Mayano y ésta se estremeció buscando una manera de salir. A pesar que ésta tuviera más fuerza que el muchacho, ésta no se resistió, mientras sentía un calor subirse a su cuerpo. Leves quejidos se escuchaban de los labios de Mayano al Aurelios olfatearla. A pesar que Aurelios estaba fingiendo para hacerla avergonzarse y huir, ésta realmente olía bien. La mente de la mujer era complicada mientras Aurelios le olfateaba sus orejas mientras ella temblaba. Un pensamiento pasó por la mente de Aurelios. Esto no está funcionando, tengo que actuar más desvergonzado todavía. ¿Pero qué debo de hacer o pensar? Aurelios pensó un momento mientras seguía olfateando a la Uma Musume y sostenía su espalda baja con mis manos. Mayano tenía una cintura de avispa y la primera vez que toqué su espalda noté los músculos y la poco grasa que tenía. Los quejidos y se detuvieron al Mayano enterrar su cabeza al pecho de Aurelios mientras soltaba gemidos ahogados solo por su camisa. La sensibilidad de la niña era poca, a pesar que solo la estaba abrazando y oliendo en sus orejas, ésta no podía aguantar. Entonces Aurelios pensó en la bomba que incluso el personaje cliché diría. ¿Sabes, eres hermosa? Aurelios dejó caer la bomba y Mayano solo pudo caer al suelo con un remolino en los ojos y un sonrojo que era visible en su rostro. Aurelios se sorprendió al ver que Mayano se había desmayado al solo tener un contacto mínimo con él, pero lo que Aurelios desconocía era que las orejas de las Uma Musumes eran muy sensibles. Aurelios, al ver que no tenía más escapatoria, él usó la vieja táctica de ser carismático para escapar sin importarle si la niña era sensible o no. Mayano Top Gun, a pesar de su actitud de Casanova. Él descubrió por sus latidos del corazón que ella estaba fingiendo. Entonces, en una técnica prohibida que su abuelo había rechazado, Aurelios actuó como un Casanova de su antiguo mundo. Algo que dejó la Uma sorprendida. Esta no pudo soportar y cayó desmayada. Gane. Una pequeña sonrisa salió de los labios de Aurelios al ver a Mayano desmayada. Al ver el cuerpo que tenía delante de él, su único pensamiento era correr. Pero a pesar de su instinto que le decía huye, este no escapó, pues si escapaba podía tener una mala reputación. Al ver la gente reunida en el hipódromo. Entonces, aprovechando los aficionados que se estaban marchando, cargó a Mayano Top en su espalda y siguió la multitud. Entre tantas personas, pocas se fijaron en el muchacho guapo que sostenía una peli naranja desmayada. Aurelios preguntó a ver dónde estaba la enfermería. Después de perderse varias veces, pudo llegar a la enfermería y dejar a la Uma Musume en una cama. Los ojos de la niña estaban cerrados, su cabello peli naranja sedoso se movía con el viento mientras Aurelios solo podía negar con la cabeza. Esto será un fastidio. Aurelios solo pudo arropar a la Uma Musume e irse. Mientras Mayano estaba desmayada con la cara roja. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fics del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.